Datos de lo que acaba de ocurrir en Buenos Aires con nuestro compañero Edgardo Moreno. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gerardo. Sí, tenemos alguna información acerca de lo que está ocurriendo en esa reunión. Más de 3 horas, muy larga la reunión entre el presidente y los gobernadores con, diría, 2 momentos. El momento inicial con el tema de agenda, la salida de la cuarentena, Sí. donde se vio la parte un poco más operativa, es decir, qué hacer para poder armonizar una rigidez del control sanitario que continúe con una flexibilización de la actividad económica. Acá el problema, Gerardo, es que desde el viernes, cuando se produjo ese caos en el pago de los jubilados, se ha relajado la disciplina social respecto de la cuarentena. Ahí Alberto Fernández dijo algunas cosas, como por ejemplo que tenía datos de que se había relajado en exceso la cuarentena en por lo menos 3 ciudades, en Córdoba, en Rosario y en Entre Ríos. ¿Cómo lo sabe? Por los datos de movilidad de los celulares que le llegaron a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, donde por el traslado, la geolocalización de los teléfonos móviles se alcanza a ver cuánta gente está en movimiento en la ciudad en determinado momento. Edgardo. Córdoba, Rosario y Entre Ríos con problemas en ese sentido. Sí. No, digo, usando la tecnología de la localización, que es algo que utilizó con mucho éxito y de manera mucho más avanzada Corea, por ejemplo, ¿no? El gobierno está apelando a estos datos para tener una idea que sirve como herramienta de control y de testeo de lo que pasa, ¿no? Así es. El presidente tenía una especie de mapa de calor. Cómo iban los celulares moviéndose en los grandes centros urbanos. Y eso le señaló alguna alerta acerca del relajamiento de la cuarentena en estas 3 ciudades que te señalé. También hubo ahí algunos aportes en términos operativos. Horacio Rodríguez Larreta propuso una especie de voluntariado de jóvenes que acompañen a las personas de mayor edad, a los adultos mayores, para que eviten salir de su domicilio, son pacientes de riesgo, que le faciliten no solamente el cobro, sino también las compras, una especie de voluntariado que acompañe ese esfuerzo en torno a un grupo de riesgo. ¿Cómo será el sentido que se le tomó a esto? Que en algún momento el gobernador de La Pampa dijo que se estaba peronizando Rodríguez Larreta con esta propuesta. Un momentito ahí de humor muy breve en el medio de la reunión. El tema es cómo hacer para conseguir la cuadratura del círculo, es decir, mantener el rigor de la política sanitaria y al mismo tiempo aflojar un poquito la actividad económica. Es difícil esto. Fernández lo dijo así. Estas van a ser las palabras que Fernández va a usar para describirlo. Duro en lo sanitario, blando en lo económico. Ahora, es muy difícil de conseguir esa fórmula combinada, ¿no? Axel Kicillof, que estaba a su derecha, propuso una mejora de la política comunicacional del gobierno. Esto hay que tomarlo con pinzas, sabiendo los antecedentes que tiene Kicillof respecto del esquema de manejo de medios, de política comunicacional. Planteó sus críticas respecto de cómo está manejando el Estado en general y los gobernadores también la comunicación de la cuarentena. Había una disquisición ahí. Alberto Fernández habló de flexibilización de la cuarentena. Kicillof habló de sofisticación de la cuarentena. Bueno, vaya uno a saber cuáles son las diferencias entre una cosa y la otra, ya nos vamos a ir enterando. Pero lo más importante, Gerardo, es que cuando terminó esa parte más operativa de la reunión, empezó una parte donde yo diría que es una especie de paritaria de los gobernadores con el Estado Nacional, porque le cayeron con el problema de los recursos. Las provincias están con las arcas exhaustas, más todavía en el esquema de la cuarentena y de la paralización económica. Ahí hubo varios gobernadores que levantaron la voz. Uno de ellos, el de Córdoba, Juan Schiaretti. Juan Schiaretti hizo una referencia a que había la presión de algunos empresarios para que afloje la cuarentena, para retomar la actividad económica de una manera brusca. Después se sabrá a dónde apuntó y qué quiso decir exactamente el gobernador de Córdoba. Pero los antecedentes que esta reunión tenía eran el lanzamiento de los bonos para el pago a proveedores en Córdoba, las declaraciones del ministro Giordano donde dijo que no estaba garantizado el pago de los sueldos estatales en abril en Córdoba, una declaración muy sensible, las advertencias de Omar Perotti de Santa Fe, que no descarta la emisión de cuasimoneda. En concreto, de lo que se habla es de una cifra. La cifra que en principio se manejaba era 70.000 millones de pesos de ayuda extraordinaria del Estado Nacional a las provincias, que era un cálculo que había hecho en esto de ordenar la emisión monetaria algunos de los asesores
de los gobiernos provinciales, entre ellos, por ejemplo, el economista cordobés Nadine Argañarás. Pero la cifra que está circulando en este momento en esa reunión es de 120.000 millones de pesos, porque con la cifra anterior solo alcanzaría para el pago de los sueldos. Y el problema es que las provincias tienen además compromisos concretos de pagos que si no se cumplen y se corta la cadena de pago va a generar una crisis todavía más profunda. Eso es lo que se está discutiendo. El tono de los gobernadores ha cambiado respecto de la reunión anterior. Han sido muy colaborativos en la parte operativa, en la política sanitaria, en no aflojar con el rigor de la política sanitaria sobre el tema del aislamiento y del distanciamiento social, pero ha sido más fuerte también la voz de los gobernadores para reclamar los fondos que la nación tiene que enviar para que para que la situación económica de las provincias no toque fondo, porque se está vislumbrando una situación muy crítica y los antecedentes que te mencionaba, Gerardo, son una señal muy clara en ese sentido. Así es, Edgardo. Y ahora faltan 3 semanas para fin de mes. A medida que se acorte el tiempo y venga el otro sueldo que hay que pagar, sobre todo en los estados provinciales, la situación va a necesitar de estar más o menos resuelta, porque si no el tono de estas multiconferencias seguramente va a ir subiendo, tomando temperatura. Te agradecemos mucho. Excelentes datos sobre lo que acaba de pasar en Buenos Aires, Edgardo. Gracias a vos, Gerardo. Buenas noches. Un abrazo.